This investigative work is oriented to solve several concerns about the logical and mathematical relationship of this course, covering some topics linked below. We dive into an unknown word as in the proportional calculation. Lenguaje proporcional y lenguaje simbólico. Lenguaje proporcional. También conocido como lógica de orden cero, es un sistema formal cuyos elementos representan proposiciones, cuyas constantes lógicas llamadas conectivas representan operaciones sobre proposiciones capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. En lógica proporcional, si bien no hay signos para variables de tipo de entidad, sí existen signos para variables proporcionales, es decir, que pueden ser interpretados como proposiciones con un valor de verdad definido, y de ahí el nombre proposicional. Ejemplo: mañana es miércoles o mañana es jueves. Mañana no es jueves, por lo tanto mañana es miércoles. Es un argumento válido. Quiere decir que es imposible que premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Conectividades lógicas. Una conectiva lógica es un símbolo o palabra que se utiliza para conectar de fórmula bien formadas o sentencias, de modo que el valor verdad de la fórmula depende del valor verdad de las fórmulas componentes. Cada conectiva lógica se distingue de las otras por los valores de verdad que devuelve frente a las diferentes combinaciones de valores de verdad que se puede decir. Cada conectividad lógica puede ilustrarse mediante una tabla de despliegue de valores de verdad. Tabla de verdad. Una tabla de verdad o tabla de valores es una tabla que muestra el valor de verdad de una preposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Estas tablas nos manifiestan todos los posibles valores que necesiten en cualquier proposición, así como el análisis de las mismas y donde más se utilizan en los circuitos electrónicos. El 1 permite el paso de corriente eléctrica, el 0 corta el paso de la corriente eléctrica. Hay una tabla que despliega todas las conectividades lógicas que ocupan la lógica proporcional, incluyendo ejemplos de su uso en lenguaje natural y de los símbolos que se utilizan para representarlos en un lenguaje formal. Lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico consiste en transmitir información por medio de símbolos o imágenes. Apunta mucho más al significado en el que se expresa mediante el lenguaje convencional. Puede considerarse una forma del pensamiento humano, es decir, algo que se utiliza en distintas situaciones y de muchas maneras. Por ejemplo, en ecuaciones matemáticas, de tablas de verdad o de electrónica se utiliza mucho más la elaboración de circuitos, y dentro de la lógica se utiliza mucho dentro de conectivas ya mencionadas, como buscar sustituir el lenguaje natural por el alternativo. Tipos de proposiciones. Para operar con proposiciones, estas se clasifican en dos tipos: proposiciones simples y proposiciones compuestas. Las proposiciones simples son aquellas que no tienen oraciones compuestas afectadas por negaciones, no términos de enlaces como conjugaciones y disyunciones o implicaciones, sí, entonces. Pueden existir términos de enlaces en el sujeto y en el predicado. Proposiciones compuestas. Será una proposición compuesta si no es simple, es decir, si está afectada por negaciones, términos de enlace, disyunciones entre oraciones. Las conectividades lógicas. Las conectividades lógicas son aquellas palabras que son utilizadas para unir enunciados compuestos. Existen varios tipos de enunciados compuestos: conjugaciones, negaciones, disyunción e implicación. Estos enunciados pueden ser representados en letras mayúsculas o minúsculas. Las más utilizadas, sin embargo, son P y Q. Conjugaciones. Las conjugaciones entre dos enunciados se dan al unirlos con la palabra y, dando como resultado un enunciado compuesto. Se puede utilizar un símbolo para representar la conjugación. Esta es la cuña. Conjunción. Se procede a escribir la primera sentencia, seguido de la cuña, y finalmente escribir la última sentencia. Bien. Elementos del cálculo proposicional. Proposiciones. Las proposiciones son oraciones a las que se les puede asignar una calificación. Las calificaciones solo pueden ser dos: falsas o verdaderas. Por ejemplo, si P es la proposición 1 mayor de 2, entonces P tiene la calificación verdadera, y decimos que P es verdadera. Otro ejemplo es la proposición 4 más 3 es igual a 5, que evidentemente es una proposición falsa. Marcos proporcionales. Son proposiciones en las que intervienen variables y por lo tanto se pueden calificar una vez que se asignan valores dichas variables. Llamamos variables a cualquiera de los signos que se utilizan para referir un enunciado cualquiera a alguna proposición.
Diferentes afirmativos simples como variables de enunciado suelen utilizarse las letras P, Q, R. Las variables se pueden denominar también fórmulas atómicas, porque los elementos mínimos de nuestro lenguaje fórmulas mínimas que nos permiten descomposición. Además de esto, resultan esenciales los operadores lógicos, una serie de símbolos que junto a las variables nos permiten construir afirmaciones complejas. Estructura propuesta por Aristóteles. Exordio. Es la presentación del asunto. Es el fragmento que da apertura. Este debe dejar claro un tema del discurso para que así los oyentes puedan entender de lo que se trata el resto de la presentación. Exposición. Es la presentación de antecedentes sobre un tema. La inducción o es sentar las bases para los argumentos que serán expuestos. Demostración. Es la presentación o pruebas o argumentos sobre el tema expuesto a los oyentes. Peroración. Es el cierre o discurso en donde las personas deben ser cuidadosas y hacer una ramificación de su argumento. Estructura lógica y matemática del discurso. Un discurso es una facultad de usar la mente del razonamiento para reflexionar y analizar los antecedentes, principios, incidios o señales de cualquier asunto con el fin de entenderlo. Para la consecuencia, puede ser capaz de explicarlo inteligentemente a otras personas. Su estructura necesita tener un marco donde se ordenan las ideas para que esta forma de mensaje sea recibido por el público de una manera clara y precisa. Reglas sintácticas. Es una ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones. También son conocidas como los métodos de producción de sentencias o instrucciones válidas, que permiten dar forma a un programa. También tenemos tablas de verdad. Sean P y Q, dos proporciones con aquellos. También hay tres nuevas proporciones que se pueden formar usando los llamados conectivos lógicos, que son y, o y si.